Muchísimas ciudades se jactan de ser la Venecia de... Que Ámsterdam y Brujas, las Venecias del Norte, Giethoorn, la Venecia rusa, las Venecias artificiales de Dubái o Las Vegas, que la Little Venice en Londres y la mar en bote. Bueno, China no es la excepción, ya que tiene como 5 Venecias, entre ellas la que vamos a visitar hoy. Sean bienvenidos a otra ciudad más que se jacta de ser la Venecia de, sin llegar a ser tan impactante, porque si no, no sería la Venecia de, sino que Venecia sería la copia italiana de esta ciudad y le dirían la no sé qué de Europa, en fin. Bienvenidos a Suzhou. Hola viajeros, estamos en Suzhou. Tren de larga distancia de Shanghai a Suzhou. Tenemos media hora de acá hasta allá. Es muy espacioso y encima se reclina, creo. Impresionante. El trayecto lo vamos a hacer en este tren, que es un tren de levitación magnética, más conocido como el maglev, que es básicamente un tren bala. Va al caño, estamos yendo a 246 km por hora y el trayecto de Shanghai a Suzhou, que son 100 km, lo hace solamente en media hora. Miren lo que es esto. 246 km por hora y yo el café lo tengo acá. Y acá estoy haciendo un timelapse con el teléfono, o sea, acá estás lo más bien, no se siente ni la vibración, es obviamente la manera más conveniente para viajar dentro de China. Ahora estamos yendo a 281 km por hora. Estamos parando, o sea, el tren no es directo. Lo hacemos en media hora y parando a comer. Hasta ahora me hablaron 2 veces en inglés desde que llegamos. Las 2 veces terminaron la interacción con disfruten su estadía en China. Los edificios en el fondo no paran nunca. No es que vas de ciudad a ciudad y no hay nada entre medio. Es edificio tras edificio, tras edificio, tras edificio. Cada ciudad X, cada pueblito X, todo se ve como una megaciudad hasta que llegás a la verdadera megaciudad y bueno, tenés Pudong. Llegamos, güey. Llegamos a Suzhou. Pasamos controles tipo aeropuerto, pero lo que tiene acá es que el pasaje no es que tenés que escanear un código QR, sino que escaneas tu pasaporte y eso ya está linkeado al pasaje que sacaste. Entonces, en vez de escanear el ticket, escaneas el pasaporte y pasás. Está todo, es una máquina muy bien aceitada. Todo fue muy simple, o sea, llegás y está lleno de gente. Te desesperas un poquito, pero sacar el ticket es re fácil, pasás por el control es re fácil, escaneás, pim pam pum, llegás, sale todo a tiempo. Solamente parece enquilombado, pero funciona todo bastante bien. Mira, y la estación es enorme. Esta es una estación en ni siquiera una ciudad principal. Así que vamos a ir a recorrer este hermoso pueblito. Bolsa descartable, el equivalente a las bolsitas de plástico que te dan cuando pedís para llevar en lugares de café o comida. Son re pro, pero bueno, la tiraron ahí en la calle. El lugar tiene pinta de ser bastante tradicional, pero cuando te metes en la calle principal está lleno de comercios y está todo como ambientado para el turista, no es tan auténtico. Está bueno para sacar un par de fotos, pero fíjate, local.
Me pareció mucho más auténtico Shanghái que este lugar que supuestamente es más tradicional. Según leí hace 200 años, este lugar era más grande que Shanghái. Y ahora obviamente se invirtieron los roles. Estoy tratando de llegar a un lugar que haya más silencio y más paz y quizás un lugar lindo para sentarse y ver un poco el paisaje. Porque esto es puro comercio, pura calle y pura gente. Aunque mirá la barba del tipo que me está vendiendo las cosas ahí atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pollo hermoso? Bueno. Perrito chino. Perrito chino. Ya sé que no tiene mucho que ver con China, pero mira la sonrisa de este perro. Está sonriendo. Esto que está atrás mío son baños públicos y son re limpios, no hay inodoros de sentarte, sino que son los que están en el piso, que tenés que ponerte en cuclillas, pero está bastante limpio y están por todo China, por lo menos en todo Shanghái y en todo Suzhou, los vimos por todos lados. Por más que parezca una ciudad chica, no nos olvidemos que estamos en China y en China no existe tal cosa como una ciudad chica. Según el último censo, Suzhou tiene alrededor de 13 millones de habitantes y tiene su parte más moderna que se ve así. Uy, nos quedan 5 segundos. Si esa mesa estuviese vacía, me sentaría a tomar un café. Nos acaba de decir el señor que ahí tenemos agua caliente para servirnos más té y es exactamente lo que vamos a hacer. Ok, me cansé bastante rápido de ver souvenirs y puestas de comida y demás, así que fui directo a la parte donde trato de ir a conocer cómo viven los habitantes del lugar. Los banquitos son todos muy bajitos, mira, a ver. Mirá, acá hay como para jugar a algún juego de mesa. Estos tableros que ves acá son de Xianqi, que es el juego de mesa más popular en China, también llamado el ajedrez chino. Es un juego que tiene más de 1000 años de antigüedad, así que ha sido pasatiempo tanto de los emperadores como de la gente de hoy en día. Ahora mejoró muchísimo porque nos metimos en esta callecita que no hay nadie y estamos al lado del agua. Es hermoso, hay de este lado están todos, bueno, hay casas, ahí está la ropa de la gente, no hay tanto bar, estamos bordeando todo el río, pasan los barquitos acá. Es exactamente por lo que vine, porque esta paz, tranquilidad y un paisaje muy distinto a lo que tengo acostumbrado a ver en mi día a día. Diría que es una ciudad que podés visitar más de un día, ya que me quedaron muchas cosas por recorrer. Pero como esto es China y realmente todo me llama la atención, solamente me dediqué a caminar y a observar. Mirá, allá hay chorizo también. Es como que acá la gente cuelga mucho el chorizo. Es como que hacen sus propios embutidos y los cuelgan ahí en la ventana. Lo vi por toda China eso. Está bueno porque, o sea, si bien es un lugar totalmente turístico, todavía me siento el único turista acá, sobre todo en esta calle. Que, tipo, ahí vive la gente, ahí está la gente están las puertas de las casas con las motos, ahora va a pasar una señora china con sus bolsitas de lo que haya comprado. Ahora, mira, ahora va a pasar y voy a ver si la saludo.
Sonreír, me están regalos. Ya, señor. Acá ya te das cuenta que es sociedad pura y dura. Hay una mujer barriendo las hojas atrás mío. Acá están los de la municipalidad que están juntando la mugre del río. Y hay autos y hay unas viejitas sentadas ahí afuera que las amo. No hay nadie acá. Estamos nosotros caminando en esta pasarelita. Está lleno de gente que vive acá. Estaban las señoras ahí sentadas afuera. Mira, ¿qué es esto? Nunca en mi vida estuve en un lugar con estas características. Esto es la vereda de la gente que vive en estas casas. Me saludan. Se ve que la gente está contenta de tenernos acá. Bueno, como decía, hi. Estas son las veredas de la gente. Pasa la gente caminando que vive en estas casas. También pasan las motos. Lo mejor que puedes hacer en este lugar es meterte en estos recovecos y terminar en un lugar que sentís que es auténtico, que no está hecho para el turista, porque realmente acá encontrás gente que, mira, que te sonríe. Esto se siente mucho más auténtico. Esto es la entrada de la casa de alguien. Acá viven. Imagínate vivir acá, salir y tener este río hermoso, y salís a caminar, y es esto. Y obviamente acá viene mira con la moto también. No hace falta hablar en chino para entender que eso es algo divino. Cuando vine a este lugar yo estaba esperando encontrarme con algo como esto. Al principio me sentí un poquito desilusionado con la calle principal, pero lo que recomiendo de este lugar es meterte en cuanto recoveco encuentres y terminás en un lugar igual de pintoresco, pero el doble de auténtico. Sinceramente, lo que más me gustó de esta ciudad no es su parecido con Venecia, sino esas pequeñas cosas que la hacen tan particular, que en parte se debe a que estamos en China y todo me resulta llamativo. ¿Es la Venecia de China? Hay agua, hay casas, y como ya dije antes, ni siquiera sería la única Venecia en China. También están Zhouzhuang, Wuzhen, Tongli, Xitang y Chuyayao. Pero bueno, estamos en Suzhou. Y dicho sea de paso, Suzhou es más vieja que Venecia técnicamente, ya que fue fundada en el 514 a.C. Eso es más de un milenio antes que Venecia. Igual obviamente, alguna razón habrá para que Venecia sea mucho más famosa mundialmente que Suzhou, pero eso no quiere decir que no valga la pena visitarla. Terminamos en esta calle también comercial y está bueno para comprar souvenirs. Hay cosas muy lindas. Yo me compré unos cómics chinos de Tintín. Es como que hay locales, pero no es como la de hoy temprano cuando apenas llegamos. Me encantó esta calle. ...100% recomendable, solamente a 30 minutos de Shanghai y tenés una experiencia recontra requete China. En tren, ahora nos vamos a tomar otra vez el tren para volver a Shanghai y seguir disfrutando China. Es un plan para hacer en un día. Es como que si venís bastantes días a Shanghai, uno lo destinás a venir a este pueblo o a alguno de los otros. No me arrepiento para nada de haber venido a este. Me gustó mucho el sistema de seguridad que tenían los trenes. Mira, ahí se ve y se levanta cuando está llegando el tren. Wow. Ay, se prende la luz también.